Buenas tardes a todos. Nosotros somos Andrés Gregory y su servidor Eduardo Santillán. En el curso de ecuaciones diferenciales vamos a resolver dos ecuaciones. Somos del equipo de los Guidos. Y bueno, vamos a resolver dos ecuaciones. Vamos a ver el tema de ecuación de Bernoulli y ecuación de Riccati. Entonces vamos a comenzar. Bueno, como dijo bien Gregory, esta la vamos a resolver por Bernoulli, pero antes creo que es bueno clasificarla antes de resolverla. Como podemos ver, esta, al ser igual a e a la x y a la cuarta por el hecho de estar y ahí, significa que es una ecuación no homogénea. Y al ser y a la cuarta, se va a decir que es de cuarto orden. Por lo que, si la analizamos bien, también podemos saber que no es lineal, por lo que es igual. Para resolverlo tenemos que elaborar una estrategia para esto y tenemos que encontrar cuáles son P de X y F de X. Esto tenemos que determinar. Vamos a apuntar aquí la estrategia. Ya que la ecuación se nos está presentando de la forma y' más P de X y es igual a F de X, tenemos que encontrar estas dos para poder resolver la ecuación. Este sería el paso 1. Como tal, y' está aquí establecida en diferente notación. P de X sería 1 tercio de X, perdón, 1 entre 3X, y F de X sería e a la X y a la cuarta. Y F de X es igual a e a la X y a la cuarta. Entonces, el método de resolución de ecuación de Bernoulli es a través de un cambio de variable insertando una z, que es lo que va a reducir el orden, que es como se llama el tema, valga la redundancia, lo cual es y a la 1 menos n. Y dz de y, que sería la derivada de esto, es igual a 1 menos n por y a la menos n. Esto a continuación lo vamos a sustituir acá y vamos a dejar todo esto en términos generales. Ahora vamos a aplicarlo a esta parte de la ecuación. Voy a pasar por acá. Y como pueden ver que ya determinamos P de X y F de X, ya podemos empezar a trabajar. Vamos a encontrar Z. Tenemos que Z es igual. Ahora, N es el orden más alto de la ecuación que tenemos. En este caso sería 4. Entonces tenemos que Y es igual a Y a la 1 menos 4. Que esto es igual a Y a la menos 3. Con esto tenemos que encontrar dz de Y, que sería menos 3 y a la menos 4 de y de x. Recuerden que estamos derivando todo en términos de y, por eso estamos insertando un dy de x para el estudio de la ecuación. A continuación, sabemos que dy de x se puede despejar de esta ecuación. Entonces vamos a insertar en esta parte todo esto, que si vemos simplemente es que dy de x es igual a e a la x y cuarta más y entre 3x. Entonces esto lo vamos a insertar en esta parte. Me permiten, voy a borrar la estrategia y voy a continuar acá. Entonces dz de x es igual a menos 3 y a la menos 4 por e a la x y a la cuarta
más y sobre 3x. Y con esto ya podemos empezar a trabajar. Si nos damos cuenta, por simple observación, vamos a ver que el menos 4 va a eliminar a este 4, bueno, va a reducir, perdón, y va a quedar aquí un y a la menos 3, mismo que no nos tiene que preocupar, ya que se va a ir solo, ¿no? Ya que se va a ir con el y a la menos 4. Después vamos a multiplicar todo y nos va a dar menos 3e a la x menos 3 y a la menos 3. Y a la menos 3 sobre x. Esto pues, mera multiplicación algebraica. Como bien dice nuestro profesor, saludos a nuestro profesor, álgebra de kindergarten. Y pues simplemente queda así. Si nos damos cuenta, en esta parte esto es z. Si se acuerdan, aquí tenemos z. No lo borré para que lo tuviéramos en consideración. Y con esto vamos a dar una completa reducción de orden de la ecuación. Entonces tenemos que dz de x es igual a menos 3e a la x menos z entre x. Con esto vamos a poder ya resolver la ecuación casi que se resuelve sola. Entonces es más fácil aquí. Y tenemos que encontrar un factor integrante. Es igual como si fuera una ecuación ya lineal. Entonces tenemos que p de x en esta ecuación es igual a 1 sobre x. ¿Están de acuerdo? Porque estamos buscando la ecuación en términos de z. Y el coeficiente p de x es 1 sobre x. Esto integrándolo es la integral de p de x es igual a logaritmo natural de x. Y para encontrar el factor integrante sabemos, vamos a poner aquí un pequeño paréntesis, que para encontrar el factor integrante tenemos que es e a la integral de p de x. Entonces, si colocamos que e a la logaritmo natural de x, al ser logaritmo natural y el número e operaciones inversas, se reducen y solo tenemos que nuestro factor integrante es x. Ya teniendo que el factor integrante es x, vamos a insertarlo en la ecuación. Todo lo vamos a multiplicar por x. El término en z es más conveniente que lo pasemos al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, tenemos que dz de x más z entre x es igual a menos 3e a la x. Todo esto multiplicado por x y esto también multiplicado por x. Si nos damos cuenta, esto que vemos aquí es la derivada de xz. Bueno, primero vamos a multiplicar, antes de encontrar eso. Multiplicamos esto y tenemos x dz de x más z es igual a menos 3x a la x. Aquí, como les dije, esto nos podemos dar cuenta por simple inspección que es la derivada de x por z. Entonces lo pasamos de esta forma. Es igual a menos 3x a la x. Con esto integramos en los dos miembros de la ecuación y al ser la integral y la derivada de operaciones inversas se reducen y solo nos queda encontrar la integral de menos 3x por e a la x. Como ven, tenemos esta ecuación y solo nos queda integrar
menos 3x a la x. Esto es una integración por partes y el resultado de la misma nos queda que es menos 3 a la x por x menos 1. Esto es igual a xz. Con esto ya podemos trabajar de una forma más fácil y por teorema fundamental del cálculo más tocan a la puerta, pero no hablaremos de eso ahorita. Entonces tendremos que despejar z para encontrar la ecuación original. Por lo tanto, esto nos da que z es igual a menos 3e a la x por x menos 1 más entre x. Esto si lo descomponemos, nos queda que z es igual. Si se fijan, simplemente estoy jugando con la ecuación. Es para simplificar cómo está establecida la ecuación. Y nos queda que esto es menos 3e a la x por x sobre x más 3e a la x. Si se preguntan cómo salió este 3e a la x, es simplemente la multiplicación de esto, insisto, álgebra de kindergarten, sobre x más c sobre x. Continúo de este lado y no nos sirve todavía la ecuación, no ha quedado terminada debido a que siguen términos de z. Por lo tanto, tenemos que colocar que es z, y z sabemos que es 1 entre y cúbica, que es igual a menos 3e a la x por x menos 1 más c entre x. Todo esto lo que podemos hacer, debido a que los dos son fracciones, podemos invertirlas, ya que no hay ninguna suma entre fracciones, sino que todo está multiplicado. Podemos invertirlas y nos queda que y cúbica es igual a x a la menos 1 entre menos 3e a la x por x menos 1 más c. Simplemente despejamos al sacar raíz cúbica y nos queda que y es igual a raíz cúbica de x a la menos 1 entre menos 3e a la x por x menos 1 más c. Y con esto hemos terminado de resolver nuestra ecuación diferencial. Perfecto. Vamos a analizar esta ecuación que es por método de Riccati. Esta ecuación diferencial es una ecuación de segundo orden. Debido a que el término más alto que vemos en la variable dependiente es y cuadrada. Es una ecuación no lineal por el mismo hecho de que es de segundo orden. Es una ecuación homogénea ya que en el primer miembro de la ecuación no vemos ningún término de la variable independiente. Por lo tanto es una ecuación homogénea. Bueno, como pueden ver, esta ecuación es del tipo de Riccati, o bueno, podemos clasificarla como una de tipo Riccati. Por lo tanto, debemos, como bien dijo Gregory en la ecuación pasada, plantear una estrategia, que en este caso sería buscar cuál es Px, Rx y Q de x. Primero replanteemos para que quede más claro cómo es una ecuación de Riccati. Como pueden ver, es del mismo estilo.
y cuadrada, y la p de x. Comparándola con la fórmula general de Riccati, que es esta, podemos identificar de forma más sencilla cuál es p de x, cuál es q de x y cuál es r de x. En las ecuaciones de Riccati lo más importante es encontrar lo que es y, es decir, esto y esto. A simple vista, y tomando en cuenta la fórmula general de Riccati, podemos darnos cuenta que nuestra Rx es y cuadrada y por lo tanto va a ser igual a 1, ya que no tiene ningún otro coeficiente. De esta forma va a ser más fácil resolver la ecuación de Riccati y llegar finalmente a la ecuación de Bernoulli y resolver con la última condición, que es esta, y1 igual a 2. Perfecto. Ahora también identificamos q de x, que sería menos 1x, porque igualmente aquí no está y con ningún coeficiente. Y ya nada más nos queda encontrar p de x, que es menos 1 sobre x cuadrada. Esta es una buena estrategia, ya que podemos identificar qué es lo primero que debemos hacer. Una vez con esto identificado, podemos saber que du de x va a ser, como dice esto, menos 1 sobre x más 2 por 1 sobre x. Agregamos todo esto de u más u cuadrada con el propósito y siguiendo la fórmula de du de x que se nos dio cuando vimos el tema de Riccati. Es por eso que es esto. Esto de aquí adentro va a ser f de x y esto u cuadrado. Es por eso que nos da eso. Muy bien. Siguiendo lo anterior explicado, que era haber identificado du de x, podemos saber que esto nos va a dar 1xu más u cuadrado. Esto es evidentemente porque menos 1 sobre x más 2 sobre x es 1 sobre xu, porque se está multiplicando, más u cuadrado. Ya una vez identificado esto, recordamos que al tener u's y de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, z es igual a u a la menos 1. Y por lo tanto, dz de x va a ser igual a menos 1 a la menos 2 de u sobre dx. Esto va a ser importante para poder continuar al siguiente paso, que sería que es dz de x. Y sería igual a menos 1, menos u a la menos 1 sobre x menos 1. Y nuevamente, como les decía, esta parte es importante porque como podemos darnos cuenta aquí, u a la menos 1 es z. Tomando lo dicho anteriormente y despejando, esto nos daría más z sobre x, considerando que del otro lado está restando, pasa sumando al otro lado, y va a ser igual a menos 1. Aquí
podemos darnos cuenta que z de x es p de x, que era lo que queríamos encontrar para poder pasar a Bernoulli. Ya una vez identificado la que z de x sería p de x, podemos integrar. Como dijimos, nos dimos cuenta que z de x es nuestra p de x, pero al principio nos dimos cuenta que p de x era 1 sobre x, ya que no contábamos la y, solamente su coeficiente, que es 1. De igual forma, como se explicó con y, vamos a tomar en cuenta solo su coeficiente, que es 1 sobre x. De esta forma, podemos pasar al siguiente paso, que es integrar nuestra p de x, que es 1 sobre x, sobre dx, y esto nos va a dar que es el logaritmo natural de x. Es una integración sin ninguna dificultad. Y por lo tanto, siguiendo ya la ecuación de Bernoulli, podemos darnos cuenta que por lo tanto, esto va a ser el exponente del número e. Y continuando con la ecuación de Riccati, va a ser igual a x, que va a ser lo más importante para seguir con nuestro siguiente paso. Entonces, elevamos nuestra x que nos dio aquí por dz dx más x por z sobre x, que era nuestra p de x original. Y esto lo vamos a igualar a menos x. Si se preguntan de dónde salió esto, es simplemente haber multiplicado lo que nos dio de aquí de x por lo que nos había dado en unos pasos más atrás, que era que dz sobre dx más z sobre x es igual a menos 1. Lo único que hicimos fue, por así decirse, integrar a la ecuación la x que nos había dado originalmente cuando integramos 1 sobre x y ponerla aquí. Es por eso que ponemos x de z sobre dx más x por z sobre x es igual a menos x, simplemente poniendo la x en cada uno de nuestros pasos. Bueno, tomando ya en cuenta que nos queda x por dz sobre dx más x sobre z sobre x igual a menos x, esto se va a reducir por lo que nos queda xz igual a menos x. Y siguiendo la ecuación de Bernoulli, vamos a integrar estas partes. Se van a eliminar estos términos y nos quedó únicamente xz. Esto sí lo vamos a integrar, muy sencillo, menos x cuadrado sobre 2. Ahora, no se nos olvide nuestro más c. Vamos a despejar z. Esto se hace únicamente poniendo menos x cuadrado sobre 2 más c sobre x. Si continuamos resolviendo esto, nos queda menos x cúbica más 2c sobre 2x. Tenemos ya lo que vale z, pero queremos encontrar u. Entonces únicamente va a ser cambiar nuestros términos de esta forma. Y para que nos quede y, que es lo que estamos buscando, le vamos a agregar nuestra p de x, que recordemos era 1 sobre x.
Si continuamos resolviendo esto, nos da 2x cuadrada menos x cúbica más 2x menos x cuarta más 2cx. Ya una vez con esto, podemos poner nuestra condición, que era y1 igual a 2. Por lo que únicamente ponemos que y es igual a 2 y nuestras x se van a volver 1. Nos queda 2 menos 1 más 2 sobre 1 y nos queda esto. 2 es igual a 2 menos 1 más 2 sobre menos 1 más 2cx. Resolviendo esto, 2 es igual y esto nos queda 1 más 2c sobre menos 1 más 2c. Únicamente esto está dividiendo, pasa multiplicando. 2 por menos 1 más 2c es igual a 1 más 2c. Resolvemos. Y ya con esto nos va a quedar 2c igual a 3 y nos queda finalmente que c es igual a 3 medios. Y finalmente resolvemos nuestra ecuación diferencial.